Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición del podcast La música desde múltiples inteligencias. En esta oportunidad les comparto un resumen del capítulo 15 del libro que se titula La inteligencia metacognitiva, así que estaremos hablando de metacognición. La metacognición es la capacidad de reflexionar, monitorear, intervenir, dirigir y mejorar los propios procesos de aprendizaje. Así podemos definir a la metacognición musical como la reflexión y el entendimiento acerca de cómo aprendemos la música, los factores que influyen en nuestro aprendizaje y cómo podemos mejorarlo. Es decir, que implica también tomar decisiones y realizar acciones a partir de estas observaciones que hacemos respecto de nuestros propios procesos de aprendizaje. Debido a esto, la metacognición puede abarcar absolutamente todas las áreas del trabajo del músico, el docente y el estudiante de música. Esto es así porque todas las áreas requieren de una mirada reflexiva para no funcionar puramente a partir de la inercia de lo que nos han enseñado, lo que hemos construido en el pasado o lo que hemos dado por sentado. Además, a través del desarrollo de las habilidades metacognitivas, nos vamos volviendo más capaces de aprender y perfeccionar nuestro trabajo por nuestros propios medios. El desarrollo de las habilidades metacognitivas afecta fuertemente al aprendizaje musical en todos sus estadios. Por ejemplo, Consina enfatiza que la dimensión metacognitiva no siempre es abordada en las clases de música, lo que lleva a los estudiantes a adoptar estrategias de aprendizaje ineficaces o a utilizar repetidamente las estrategias de una forma incorrecta. De esta manera, estos estudios muestran la necesidad de incluir la metacognición dentro de los diseños curriculares de las carreras de música por medio de cursos o talleres específicos en la temática. Algo que me interesa destacar aquí es que la metacognición puede abarcar absolutamente cualquier aspecto del trabajo del músico, incluyendo, por ejemplo, cómo organizar el tiempo semanal que tenemos para la música, qué tipos de objetivos nos planteamos para mejorar la efectividad de nuestro trabajo, qué sistemas implementamos para cumplir con los objetivos o las demandas de la actividad, qué tipos de ejercicios necesitamos para mejorar algún aspecto de mi técnica instrumental, qué aspectos de la experiencia musical debemos trabajar para mantener un aprendizaje musical sostenido en el tiempo, cómo trabajar la comprensión de la música desde el cuerpo y las emociones, más una virtualmente interminable e interesantísima, diría yo también, lista de etcéteras. A continuación, te brindo una serie de preguntas metacognitivas adicionales para ilustrar un poquito más la forma en que la metacognición puede realmente ayudar e iluminar en cualquiera de las actividades del músico. Ahí van. Por ejemplo, ¿cuáles son las curvas de aprendizaje que no tengo vistas o trabajadas? ¿Cuáles son las curvas de aprendizaje que no ven mis maestros? En el libro planteo un modelo de aprendizaje musical que es multidimensional, es decir, que depende de muchas curvas de aprendizaje simultáneamente, una curva para cada una de las inteligencias o dimensiones a través de las cuales nos vinculamos con el fenómeno musical. Por ejemplo, hay una curva que tiene que ver con nuestras capacidades técnicas o lógico-matemáticas, otra que tiene que ver con la audioperceptiva, otra que tiene que ver con la dimensión corporal, otra que tiene que ver con la dimensión emocional, otra que tiene que ver con la dimensión metacognitiva, desde luego, otra que tiene que ver con la dimensión intersubjetiva, etc. Es decir, hay muchas curvas, muchos procesos de aprendizaje que se dan en paralelo cuando uno está aprendiendo música. Lo que sucede habitualmente es que algunas curvas, algunos procesos se tienen en cuenta y se ponderan como los más importantes y otros no se tienen en cuenta, se ignoran o se les resta importancia, es decir, se los subvalora. Por ejemplo, si yo no estoy viendo la parte corporal del aprendizaje musical o la parte emocional, bueno, me voy a estar perdiendo dos curvas de aprendizaje, es decir, partes del proceso del aprendizaje musical que son claves tanto para lograr un desarrollo musical satisfactorio para uno mismo como para experimentar bienestar psicoemocional en la práctica musical y que esté vinculada razonablemente bien, digamos, con la expresión personal y la creatividad. Muchas veces los maestros tampoco ven algunas de estas curvas. En la medida en que estas dimensiones que tienen que ver con el vínculo con la música y el aprendizaje musical no son vistas, bueno, lógicamente me voy a enfrentar a dificultades en mi proceso de aprendizaje de la música.
Bueno, en este ejemplo, una vez que desde el proceso metacognitivo se identificaron dimensiones del proceso de aprendizaje musical que no están siendo abordadas, vistas o trabajadas, lógicamente hay que buscar ejercicios o actividades que me permitan vincularme desde la práctica, desde el concreto, desde lo cotidiano, con las dimensiones que no he trabajado. Si es la dimensión corporal, bueno, buscar actividades, ejercicios que me permitan enriquecer mi experiencia corporal al momento de hacer música, que me ayuden a comprender la música desde la experiencia del cuerpo y su movimiento, y así con cada una de las dimensiones que pudiera haber sido o estado ignorada hasta ese momento. Bueno, este es un ejemplo, sí, que a mí particularmente me parece importante, cómo la observación y la reflexión metacognitiva detecta partes del proceso de aprendizaje musical, detecta dimensiones a través de las cuales nos vinculamos con la música que no están siendo vistas, que no están siendo tenidas en cuenta, y a partir de allí podemos buscar concretamente alternativas que podemos implementar para tenerlas en cuenta, y seguramente algo bueno va a pasar, porque estamos entonces atendiendo algo que estaba desatendido en nuestro vínculo con el fenómeno musical. Bueno, y ahora, a fin de brindarte algunos otros ejemplos de otros temas que puede tratar la reflexión metacognitiva, te comparto algunas preguntas adicionales. Por ejemplo, algo que podría pasar: ¿por qué me siento mal cuando me pongo a estudiar, pero bien cuando me pongo a improvisar? Muchas veces esto tiene que ver con cómo funciona nuestro cerebro durante una improvisación musical, tema que ha resultado sumamente interesante de las investigaciones que vengo realizando ya hace 7 años. Muchas veces uno se siente mejor porque cuando improvisa se liberan las inhibiciones cognitivas, nos desinhibimos y se libera el juicio consciente del propio desempeño, lo que tiene que ver con la desactivación de una zona del cerebro particular que se llama corteza prefrontal dorsolateral, y se produce una interconectividad entre regiones del cerebro que tienen que ver con lo emocional, lo motor y lo sensorial. Por eso muchas veces cuando una persona la pasa muy bien improvisando y no la pasa tan bien estudiando, bueno, esto tiene que ver realmente que a través de la improvisación está sucediendo otra cosa a nivel de expresión personal, a nivel de cómo esa persona se está sintiendo, que tiene que ver con lo que pasa en el cerebro. Otro tema, por ejemplo, que podríamos analizar metacognitivamente es el omnipresente tema del uso de la partitura en el caso de los músicos académicos. Es constructivo tener en cuenta que la partitura, además de los beneficios ampliamente conocidos por todos desde luego, también suele tener un costo importante que muchas veces no se ve o no se tiene en cuenta. La partitura es un medio para la transmisión de la obra, para su estudio, para componer y para realizar desde luego un análisis musical súper detallado, entre otras cosas. Y también es indispensable cuando se deben estudiar obras musicales con poco tiempo y por consiguiente es realmente imposible aprenderlas de memoria. Sin embargo, el uso de la partitura de forma permanente e ininterrumpida a lo largo de todo el proceso de estudio e interpretación de una obra suele tener un efecto indeseable, que es que la notación musical absorbe una gran parte de nuestra atención. Esto frecuentemente, aunque enfatizo que no necesariamente, puede limitar el foco atencional hacia nuestra subjetividad en relación a la obra. Dicho de otra manera, experimentamos que la obra está en la partitura, no en uno mismo. Esto es un problemón porque la atención queda en exceso proyectada hacia afuera en detrimento de una necesaria apreciación hacia adentro. Es allí también donde se encuentra la música, en la mirada hacia adentro. Así, es recomendable realizar un trabajo metacognitivo sobre el uso de la partitura en los procesos de estudio e interpretación de las obras en lugar de darla por sentado. Por ejemplo, ¿en qué momentos del proceso de estudio de una obra es necesaria la partitura? ¿Hasta qué punto el uso de la partitura enriquece o restringe el desarrollo de mi propia subjetividad en relación a la obra? ¿Cómo puedo usar la corporalidad o el imaginario para ayudarme a memorizar la obra desde una memoria corporal o una memoria visual? Entre otras preguntas. Es decir, la partitura es una herramienta de trabajo y como tal debemos comprender cuándo su uso es adecuado o funcional y cuándo no lo es. Bueno, y así podríamos pasar por una infinidad de otros temas vinculados
con la metacognición musical, por ejemplo, cuán importante es escuchar música atenta y activamente como parte del proceso de formación de un músico, cuál es nuestra capacidad de comprender la experiencia emocional en la música, puedo caracterizar la experiencia emocional en la música, qué teorías hay que pueden ayudarme a conectar emocionalmente con la música y ¿alcanza una sola teoría o es necesario conocer al menos 2 o 3 teorías diferentes para poder comprender cómo es el fenómeno de las emociones en la música, etcétera, etcétera? Todo esto, que tiene que ver con cómo aprendemos y conocemos la música, es metacognición. Una de las principales cuestiones a resaltar que emerge de la mirada de este libro y podcast lo constituyen los temas o áreas que los propios procesos metacognitivos no ven o no detectan. Por ejemplo, yo podría reflexionar muchísimo en cómo mejorar la práctica técnica con el instrumento y en general esto es algo que los músicos hacemos bastante. Así podríamos reconocer la importancia de definir objetivos, sistemas de trabajo, los tipos de ejercicios que voy a realizar, por cuánto tiempo, etc. Pero si, por ejemplo, nunca considero la corporización del sonido o las emociones como parte de mi práctica, mis procesos de aprendizaje de la música, tendré un hueco demasiado grande en mis procesos metacognitivos. Este gran hueco no podrá ser llenado por todos los demás análisis minuciosos que sí hago. Por eso, los procesos metacognitivos deben abogar por un equilibrio entre lo micro y lo macro, es decir, entre lo minucioso que podemos ser en determinadas cuestiones de nuestra práctica musical y la diversidad de áreas que necesitan ser cubiertas u observadas. Aunque frecuentemente necesitamos realizar un zoom muy grande en los aspectos que estamos enfocando en el trabajo, no debemos perder completamente de vista otras áreas que son claves y necesarias para que la práctica musical tenga lugar de forma realmente satisfactoria. Esto consiste en mirar los detalles y luego volver a alejarse para mirar el panorama general de la propia práctica musical. Bueno, espero que te haya parecido interesante este tema de la metacognición musical. Es claramente una de las habilidades claves que cada músico necesita desarrollar a fin de, poder manifestar de la forma más plena posible sus habilidades musicales y al mismo tiempo sentirse a gusto, experimentar bienestar psicoemocional en la práctica musical, tener una vida musical razonablemente vinculada con la expresión personal y la creatividad, básicamente el placer y pasarla bien también. Bueno, algo que no dije al momento es que en el libro planteo un método sistemático para implementar la metacognición en relación a una problemática que me encuentro en mi práctica musical o algún tema de interés. Es una serie de 8 pasos que, como dije, detallo en el libro, pero te lo voy a nombrar aquí más rápidamente. Los pasos de este método metacognitivo son los siguientes. El primero es la identificación de una problemática o un tema que se desea evaluar o perfeccionar en mi vínculo con la música, con la práctica musical. El segundo paso implica la elaboración de una o más hipótesis respecto de las razones que explican el problema de interés y la redacción de las predicciones que derivan de cada una de estas hipótesis. El paso número 3 implica la búsqueda de soluciones, recursos, herramientas o estrategias para realizar un trabajo concreto sobre la problemática o el tema de interés de acuerdo a las hipótesis y las predicciones planteadas. El paso número 4 es la puesta en práctica de estas soluciones, de estas alternativas concretas. El paso número 5 es la evaluación de los resultados, entendido esto también como la evaluación de los procesos que producen los resultados, ya que el proceso en sí mismo también tiene que ser satisfactorio. El paso número 6 consiste en la corroboración, refutación o ampliación de las hipótesis planteadas. El paso número 7 es la reflexión y monitoreo extendido en el tiempo de la problemática o el tema de interés que he planteado desde mi observación metacognitiva. Y finalmente el paso número 8 es la consideración respecto de si ha sido efectivo el trabajo metacognitivo realizado o no. A través de la implementación sistemática de este método es posible
mejorar aspectos concretos que se encuentren problemáticos en la práctica musical. Por ejemplo, si quiero trabajar la parte de creatividad, puedo plantear el método en relación a mi creatividad en la música. Si necesito usar el método en relación a la organización del tiempo para practicar o para estudiar, puedo aplicar estos pasos en relación a este tema. Como pueden ver, tal vez este método tiene que ver con la aplicación del método científico, pero en este caso, esta serie de pasos no se aplica a una investigación científica, sino que se aplica concretamente a la resolución de una problemática que tiene que ver con mi práctica musical. Bueno, espero que te haya parecido interesante este episodio. Nos encontramos, ojalá, en el próximo y te deseo que tengas un lindo día o una buena noche.